Tapia y hoy vamos a comenzar con una nueva unidad en los videos de fenómenos de transporte. Vamos a comenzar con transferencia de materia. Vamos a definir primero qué es la difusión de materia. Se puede definir difusión como un proceso irreversible en el que las partículas pasan de un ambiente, es decir, un sistema, que tiene alta concentración a uno con baja concentración. Por ejemplo, en este vaso vemos que en la parte de abajo hay muchas partículas, quiere decir que es un área que tiene una concentración bastante elevada. ¿Qué es lo que pasa con la difusión? La difusión me dice que esas partículas pasan de una zona con mayor concentración a una zona con menor concentración. Pero la difusión no solamente se puede dar por eso. La difusión se da por cuatro cosas. Por una diferencia de concentraciones, una diferencia de temperaturas, una diferencia de presiones y un movimiento forzado. Ese movimiento forzado puede ser la presencia de un agitador mecánico. Como habíamos visto en las anteriores transferencias de cantidad de movimiento y de energía, siempre hay una ley que es que rige toda la transferencia. En el caso de la cantidad de movimiento era la ley de Newton, en el caso de la energía era la ley de Fourier. En este caso, que es la transferencia de materia, es la ley de Fick. ¿Qué es lo que me dice la ley de Fick? Dicha ley es la que describe el proceso de difusión en un medio que no está en equilibrio. Relaciona el flujo difusional con la concentración, asumiendo que todo eso se encuentra en un estado estacionario. Es decir, la ley de Fick es la siguiente. Esta J que ven con un asterisco significa movimiento difusional o flujo difusional. La C es la concentración del sistema. ¿Qué pasa si la concentración del sistema se mantiene constante? Quiere decir que el sistema está en un estado estacionario. Si yo tengo la definición de fracción molar, que me dice que es concentración de A sobre C, si nosotros integramos eso y luego reemplazamos en la ley de Fick, me queda lo siguiente. Ahora, ¿qué consideraciones hay que hacer para utilizar la ley de Fick? Primero, que todo se encuentra en un estado estacionario. Después, que solamente habla de un flujo difusional. Y, como habíamos visto, el signo me dice que la transferencia de materia se da desde una zona con alta concentración hacia una zona con menor concentración. Ese término que está ahí, que es una D cursiva AB, se denomina coeficiente de difusividad y es el que vamos a definir ahora. ¿Qué es el coeficiente de difusividad? El coeficiente de difusividad nos representa con qué facilidad un soluto A se difunde en un disolvente B. Este coeficiente de difusividad depende de muchos factores, entre ellos están las propiedades de las sustancias, la temperatura y la naturaleza de la sustancia que se difunde y del solvente donde se difunde. Es decir, el coeficiente de difusividad es una propiedad característica de ese sistema. Vamos a hablar ahora del primer caso, difusión molecular de gases. La difusión molecular de gases se produce cuando se produce un movimiento global que resulta en la combinación de la difusión difusional y el movimiento por convección. Tenemos la siguiente representación. La difusión molecular de gases es una difusión que se da desordenadamente, en el que las partículas no solamente se mueven por difusión, sino que entre ellas mismas se empujan y se mueven por convección. Tenemos el caso general. NA significa flujo total de A respecto a un punto. JA significa flujo difusional de A. Y el otro término, XA por NA más NB, significa el flujo convectivo. Entonces, cada vez que ustedes vayan a plantear un problema, siempre tienen que empezar por el caso general, que les involucra el flujo total, el flujo difusional y el flujo convectivo. Ahora, habíamos visto acá en la fórmula NaJaXA, pero ¿qué pasa si hablamos de otro gas?
entonces las cosas cambian. Ya no va a ser NA, va a ser NB. En vez de ser JA, JB. En vez de ser XA, XB. Y así sucesivamente la notación. En todo lo que es difusión de gases, existen dos casos. El primer caso es la contradifusión equimolar y el otro caso es la difusión de A través de B en reposo. Vamos a definir uno a uno. ¿Qué es la contradifusión equimolar? Como su nombre lo dice, la contradifusión equimolar se da cuando dos gases se mueven a la misma velocidad, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? La condición es entonces que el flujo de A es igual al flujo de B, pero en sentido contrario. Por eso es que el signo es negativo. Si uno va a analizar el caso de contradifusión equimolar, parte de la fórmula general que involucra todos los movimientos, convectivo, difusional y total, y aplica la condición. Me dice que NA es igual a menos NB. Si yo reemplazo eso acá, entonces veo que ese término se elimina. Y me queda que el flujo total en la contradifusión equimolar es solamente igual al flujo difusional. ¿Qué es lo que pasa en la difusión de A través de B en reposo? Como su nombre lo dice, es cuando se difunde un gas A través de otro en reposo B. Es decir, solamente un gas se mueve. Quiere decir que el flujo de B va a ser igual a 0, porque B no se mueve. Entonces, partimos de nuevo de lo general, aplicamos la condición que en este caso es NB igual a 0, y nos queda lo siguiente. Luego, una vez tengan ustedes eso, aplican el modelo matemático que me habla de la difusión de A través de B en reposo, que fue lo que vimos hace unos cuantas diapositivas. Las fórmulas para cada caso son las siguientes. Son luego de aplicar las condiciones. Entonces, para contradifusión equimolar tenemos la siguiente. Y para difusión de A través de B en reposo tenemos la siguiente. Esa P de acá significa presión total del sistema. Y las P que tienen una A sub 2 y A sub 1 significan presiones parciales del compuesto A, es decir, del compuesto que se difunde. Vamos a verlo todo esto aplicado en un problema. Me dice, un tubo contiene metano y helio gaseosos a 101,32 kilopascales y 298 grados Kelvin. En un punto, la presión parcial del metano es de 60,79 y en el otro, a 0,02 metros, es 20,26 kilopascales. Entonces, ¿qué me dice? En este problema yo tengo un tubo. En dicho tubo van a recorrer metano y helio. Pero para no escribir cada rato metano y helio, voy a hacer una anotación en el cual el metano le va a poner la letra A y al helio le va a poner la letra B. Me dice que hay dos puntos. En el primer punto voy a suponer que es el de la izquierda. La presión parcial del metano, que en este caso es A, es de 60,79 kilopascales. Y luego, si yo me muevo a una distancia de 0,02 metros, la nueva presión parcial del metano es 20,26 kilopascales. Me dice, la presión es constante en todo el tubo. Calcula el flujo de metano en estado estacionario. Y me da los datos de la constante y la difusividad. Entonces empecemos con el planteamiento. La diferencia entre transferencia de materia y las otras unidades, se van a dar cuenta que en transferencia de materia, si bien el planteamiento es un poco confuso, la resolución de los problemas es más sencilla que en las anteriores unidades. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, como siempre, colocar su esquema. Su esquema tiene que estar lo más detallado posible. En este caso yo cambié las presiones parciales de kilopascales a pascales. ¿Por qué lo hice? Porque mi constante me está dando en pascales. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, una vez puesto su esquema, definan de dónde a dónde se da el flujo. No nos olvidemos que el flujo se da desde una mayor presión a una menor presión. Quiere decir, en este caso, el metano va a fluir de izquierda a derecha. ¿Qué son las consideraciones? Es el análisis de todo el problema. Vemos que es una difusión de gases, ya que son gases el metano y el helio. Además, ambos gases se mueven. Y vemos que el metano se mueve de izquierda a derecha. Entonces el helio se va a mover de derecha a izquierda. Entonces, si ambos gases se mueven
y se mueven en sentidos diferentes, ¿en qué caso nos encontramos? Exactamente, en contradifusión equimolar. Entonces analizamos todo el problema con contradifusión equimolar. Aplicamos el caso general, vemos que la condición es NA igual a menos NB, aplicamos la condición y aplicamos el modelo matemático para ese caso. Bueno, vamos a hallar entonces la densidad de flujo del metal. Tenemos el modelo matemático para la contradifusión equimolar. Reemplazamos. Tenemos que la difusividad es 0,675 por 10 a la menos 4. Las presiones 60.790 y 20.260. No se olviden que en este caso las presiones siempre tienen que ser la mayor y la menor para que el número le salga positivo. La constante la tenemos 8.314, la temperatura 298 grados Kelvin y la distancia de separación entre ambos puntos de medición 0.02 metros. Entonces me da un valor de flujo de 5.52 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Por si acaso, cada vez que ustedes apliquen estos modelos matemáticos, lo que le da es la densidad de flujo. Quiere decir que el flujo está por unidad de área. Entonces, vamos a seguir en el siguiente capítulo. Cualquier duda que tengan me la hacen con toda confianza.